Bueno, pues nada, vamos a empezar esta charla dentro de las jornadas antifascistas que se han articulado alrededor de la exposición que estáis viendo, que es una exposición de cartelería y materiales antifascistas madrileños, pero que tiene luego una sección final como más global, de la década de los 90. Y bueno, está también Susana Cintado, que compañera autónoma, feminista, punky de la Asamblea de Minuesa, también estuvo en Ligadura. Estaba Marta Hernán Gómez, que también estuvo en esos años en todo este fregado que exponemos y que es archivista profesional. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, yo voy a hacer una pequeña introducción a la exposición. Susana a una parte de los debates que se dieron en esa década. Marta va a hablar un poco también de la importancia de incorporar a la memoria y a los archivos todo este trabajo de documentación que de alguna forma es más reciente y que no es el estrictamente histórico. Y luego entre el público también hay gente que puede hablar de esa década, se ven caras conocidas y luego se abre un poco el debate, ¿no? Bueno, yo simplemente comentaros que un poco la exposición lo que quería reflejar, esto es una parte de todo el material que había de esa década, ¿no? Y básicamente lo que se quiere exponer es un poco la generosidad de un montón de gente que participó durante esos años en un movimiento antifascista que era, digamos, de nueva creación. De nueva creación en el sentido que se había roto lo que había sido el periodo de la transición, en el cual la ultraderecha había tenido un papel como mucho más determinante en lo que se denominó el terrorismo negro. Parecía que todo ese proceso de incorporación de la ultraderecha española, pero concretamente madrileña, a la política, había dejado atrás ya esos años de tensión, pero a partir de mediados de los 80 empiezan a entrar otros grupos dentro de la escena madrileña de ultraderechistas que básicamente se articulaban en lo que primero fue Vanguardia Nacional Revolucionaria y luego el más conocido grupo de bases autónomas, que decidieron que una parte importante de su acción política era atacar al espacio donde nos encontrábamos pues un montón de gente joven, que eran las casas ocupadas, el movimiento antimilitarista, el movimiento entonces LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Y eso se manifestó por primera vez así como de una forma muy determinante en el que entonces era el espacio de agregación más habitual de toda esta escena, que eran los puestos políticos de la plaza de Tirso de Molina, que fueron atacados en el 20 de noviembre de 1988. A partir de ese ataque sorpresivo, pues primero se articuló un mecanismo de defensa de los puestos en los 2 primeros años, y justo en el año 92 se convocó ya la primera manifestación antifascista que partía de Atocha y terminaba en Tirso de Molina, y con la convocatoria ya organizada, todavía no como coordinador antifascista, pero se firmaron los carteles, está ahí el cartel, con la convocatoria ya convocada y con todo ya articulado, fue el asesinato de Lucrecia Pérez, que fue creo el 13 de noviembre, ¿no?, del 92, una semana antes de aquel 20N. Entonces digamos que ya esa manifestación, aparte de la que hubo el día siguiente del asesinato en Aravaca, que ya el movimiento autónomo y de las casas ocupadas ya fue a Aravaca con una pancarta que ponía Lucrecia explotada por el capitalismo, asesinada por el fascismo, pues ya a partir de esa manifestación ya digamos que la estructura de la coordinadora antifascista de Madrid se hizo mucho más estable. Era una coordinadora entonces de grupos que no tuvieran que ver con partidos políticos, entonces estaba básicamente convocada y organizada por los sectores de la autonomía en un sentido amplio, por colectivos autónomos, centros sociales, casas ocupadas, y solamente el sindicato Solidaridad Obrera fue el que en esa primera etapa se incorporó como a la Cordi, ¿no? Y entonces lo que aquí exponemos es un periodo, ese primer periodo de la coordinadora antifascista, que también es el que conocemos, en el que estuvimos más implicados, que es hasta el año 2000, y por eso la exposición, no sé si habéis visto en la introducción o en algún sitio ponéis desde la caída del muro de Berlín hasta las Torres Gemelas, ¿no? Porque la caída del muro de Berlín fue en el 89, las Torres Gemelas en el 2001, y esa década, digamos que fue la que, de alguna forma, pues nosotras estuvimos ahí en la convocatoria de esta historia. Entonces, la pared del fondo, la que hay justo enfrente, son todos los carteles que hubo en esa década de convocatoria de la Mani del 20N y de otras convocatorias de manifestaciones generales,
Y a la izquierda, justo a la izquierda, veréis que hay muchas de casas ocupadas, de fiestas y conciertos, porque esa generosidad de la que os comentaba antes, de organizar todas estas historias, partía de que en esas casas ocupadas, en Minuesa, en La Guindalera, en La Nevera, en David La Galia, Castilla. en el David Castilla, esas fiestas que se hacían, esos conciertos que se hacían, pues servían para financiar la coordinadora, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y para sacar las tiradas de los carteles que están ahí expuestos, ¿no? En concreto, en la parte más a la derecha de esa pared del fondo, veréis que hay 4 o 5 carteles de lo que fue la ofensiva Antifa 99, que fue una... Bueno, la coordinadora, digamos que decidió ahí cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Se había utilizado hasta entonces el reclamo como de la autodefensa y de las razones para luchar contra el fascismo, y ahí, a partir de una campaña que se había hecho en Berlín, en el año 98, que animaba a hacer una ofensiva antifascista en el 99, pues hicimos una campaña gráfica. Yo estaba en un colectivo que se llamaba Autoinfo, que tenía que ver con eso. Y el cartel principal, que es el de los ojos de Akira, que era una copia de un cartel alemán, en ese salieron 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares que lo que se hacía entonces, supongo que también ahora, se dejaban en lo que era antes la fundación de la Aurora Intermitente, y la gente por barrios pues iba cogiendo los carteles que se llevaba luego a pegar a sus barrios, que era prácticamente toda la ciudad. Se cubría, había grupos en La Prospe, en Carabanchel, en Vallecas, en Móstoles, muy fuerte, en Leganés, en Getafe, la zona sur, ¿no? Entonces, esa capacidad también de visibilizar el antifascismo en las calles, de alguna forma, pues también cambiaba un poco el signo de los tiempos, ¿no? Y por contar ya 2 cosas más que también se pueden ver en la exposición, yo creo que la primera mitad de la década de los 90 fue una primera mitad donde hubo mucha violencia fascista, muchas agresiones nazis. Hay alguna vitrina en la que vais a ver recortes de prensa. Y la segunda mitad yo creo que es cuando el antifascismo madrileño toma un poco la iniciativa y corta en seco toda esa escalada, ¿no? A partir de una campaña que se hizo en el año 96, que se llamaba Caña al Facha, en la que se incorporó además mogollón de gente que se movía en la escena del hip hop y del rap, y de chavales, me acuerdo especialmente de Torrejón, pues digamos, y ya también la creación de Bucaneros en el año 92, etcétera, etcétera. Poco a poco todo eso fue cambiando bastante el panorama cotidiano en muchos barrios, ¿no? Y bueno, ahora... Hola. Bueno, esa parte que está contando Jacobo, para situarnos un poco en ese momento, a mí me gustaría contar o hacer una reflexión desde los feminismos, una perspectiva feminista al antifascismo, algo que en esa época yo estaba en un colectivo que se llamaba Ligadura, que estuvimos de finales de los 80 hasta más o menos un poco antes de mediados de los 90. Estábamos dentro del movimiento de ocupación, dentro del movimiento de ocupación autónomo, antiimperialista, antirracista, y nuestra perspectiva con el antifascismo era intentábamos reflejar otro tipo de acción ante el fascismo, ¿no? Con nosotras también hubo 2 colectivos más en Madrid, que con la gente con la que nos hermanábamos, que era LSD, que era un colectivo de lesbianas, y Radical Gay, que era un colectivo de gays. Nos reuníamos en Aurora Intermitente, ahí, como era un local que no era un espacio ocupado, ahí podíamos tener el archivo y ahí manteníamos nuestras reuniones. Nosotras, como Ligadura, participábamos cuando se planteaba la defensa del rastro y las manifestaciones 20N. En varias de ellas nos fuimos en mitad de las reuniones porque no éramos escuchadas. Intentábamos dar una perspectiva de antifascismo donde considerábamos que había 4 ejes principales. Uno era la memoria, otro era la verdad, otra la educación y otro lo que es la comunidad. O sea, si no somos capaces de ver que esto tiene que ser en común, ¿no? Y sostenernos y sustentarnos juntos y juntas contra ese fascismo,
no hacíamos nada. Hablamos también de autodefensa, ligadura con otros colectivos del Estado español. En esa época hicimos varios encuentros de autodefensa para mujeres, porque teníamos claro que había que autodefenderse, pero no atacar. O sea, nuestra intención siempre era, desde lo más reflejar, hablar o intentar que esa sociedad de aquel entonces entendiera lo que estaba pasando con el nazismo, con el fascismo, desde una parte, digamos, de charlas educacional, con una perspectiva feminista, y que si en algún momento había que defender efectivamente el rastro, se defendía, pero hablábamos todo el rato de la autodefensa, no de la respuesta y el a ver quién se pega más. Nosotras, una de las cosas que considerábamos es que efectivamente es una violencia legítima desde el antifascismo, pero considerábamos que había otras maneras de atacar al fascismo. Por ejemplo, hicimos una propuesta en aquel entonces de que en vez de ir a defender el rastro, que no íbamos a estar en el rastro, que íbamos a poner una pancarta llamando imbéciles a los fascistas. Y bueno, se rechazó esa propuesta. Había que ir con cascos, con palos, a defender el rastro. Y pensábamos que las energías se podían llevar a otros lugares, ¿no? Hay un tipo que me gusta mucho, me imagino que varios de vosotros lo conoceréis, que es Mark Bray, que me encanta una frase que dice: sin un análisis feminista del poder y la violencia no puede haber un verdadero antifascismo. El machismo es algo que nos cruje a todos y a todas a lo largo del tiempo, y también en el antifascismo. Y luego hay una cosa que nosotras no comulgamos, que es esa testosterona, que provoca una situación donde nosotras en esa época teníamos el sentimiento que éramos las mujeres de los guerreros. Y no queríamos ser las mujeres de los guerreros, pero tampoco queríamos ser los guerreros. Pensábamos que había que hacer un trabajo mucho más anterior. O sea, sabemos que esa transición fue una transición de mierda. A todas y a todos nosotros nos cogió muy jóvenes. Bien, nos nombrábamos como la generación perdida, donde no se había, por eso lo de los 4 ejes, no se había hecho una memoria, ni una reparación, ni una verdad de lo que había pasado. Habían matado en el golpe de Estado a 1 millón de personas. Durante el franquismo, 40 años, 50.000 personas más, y hoy en día sigue habiendo 140.000 desaparecidos. Y por tanto, eso es lo que alimenta que sigamos ahora, en la actualidad, con ese fascismo a ultranza que lo tenemos hasta gobernando. Vox, el PP, que si esa memoria se hubiera hecho bien, y en la educación, eso no hubiera ocurrido, no estaríamos donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotras lo que hacíamos, participábamos en todo lo que fuera dentro del antifascismo, pero también hacíamos charlas, debates, encuentros. Hicimos un encuentro en Holanda a nivel internacional, lo de la memoria de los años me cuesta un mogollón, pues sería 91, por ahí. Maravilloso, que nos encontramos colectivos de feministas autónomas de todo el mundo. Entonces, bueno, conocimos a colectivos de mujeres antifascistas alemanas, antifascistas holandesas y antifascistas francesas, ¿no? Entonces, lo que ahí recopilábamos era todo el trabajo que estábamos intentando hacer con una perspectiva feminista, porque decíamos que no se puede hablar solamente de antifascismo. Hay que hablar también de antiheteropatriarcado, antirracismo, o sea que no podemos separar una cuestión de otra. Entonces, yo no puedo hacer un trabajo antifascista si al compa que tengo al lado es este. No puedo. No puedo porque no lo siento, porque no soy capaz de estar en esa situación. Y os lo hago como muy gráfico, muy del sentir, para que entendáis un poco
porque lo que hicimos varias veces en esas asambleas que se hacían para preparar el 20N, Ligadura se levantaba en bloque y se largaba. Entonces era como, bueno, no, en ese momento no fuimos entendidas, pero tampoco nos importaba no ser entendidas. Lo que teníamos claro es que estábamos dentro del movimiento autónomo, que éramos parte de ese movimiento autónomo madrileño, que no íbamos a estar fuera, pero sí que íbamos a reivindicar y a luchar por otro tipo de lucha dentro del movimiento autónomo, antifascista, antiimperialista, antirracista, todos los antis que tú quieras, pero que había que transversalizar el feminismo hasta el día de hoy. Para mí, hasta el día de hoy, ¿no? No, creo que no puede haber un análisis, no puede existir un antifascismo sin un análisis feminista. En el momento que hacemos un análisis feminista, por ejemplo, el colectivo que vino de Alemania, de mujeres antifascistas, tenían un trabajo en Hamburgo y en Berlín que era brutal, porque lo que ellas hacían eran encuentros donde sobre todo había mucha invitación a críos y a crías para contar realmente la verdad. O sea, hacer como una doctrina de la verdad, porque incluso en los textos de libros, si vemos los textos, los que yo estudié, los que estudió mi hija y los que se estudian ahora, desde cómo se sesga toda esa historia del franquismo que vivimos aquí, ¿no? Contaros que cuando íbamos a las manifestaciones nos juntábamos con la gente del SD y Radical Gay, porque nos sentíamos como cuidadas, protegidas entre todes, y que molestaba un poco porque los de Radical iban con sus plumas y pero joder, era una peña cañera, y entonces bueno, pues no nos importaba, pero estábamos en esa mani, estaba claro, nosotras también éramos antifascistas, ¿no? Y no sé, un poco... Bueno, los ejes esos sería la memoria, lectura, aprender del pasado, verdad, distinguirla de la mentira para ser un auténtico cortafuegos contra la ultraderecha, educación, siempre pública. Controlar y moderar la enseñanza para adoctrinar en sus verdades. Me gusta mucho eso. Y comunidad. Que provoca que estos ejes fascistas, franquistas, que vivimos el aquí y ahora y que hemos estado viviendo a lo largo de la historia, realmente tenga repercusión y tenga gente incluso de barrios obreros, ¿no?, que los vota. Para mí es el individualismo, y el individualismo desmoviliza, y todo aquello que se desmoviliza abona el terreno del fascismo. Y eso, y siempre con perspectiva feminista, siempre. Y creo que es mejor dejarlo aquí porque a mí así es como raro, me gusta más lo circular y que podamos debatir, porque aquí hay gente que ha venido de esa época, poder un poco poner en debate, ¿no?, ese momento. Gracias. Marta. Hola, me ha gustado mucho escuchar a Susana y volver a verla también. Y enlazando con lo que ella ha contado, con todo lo que ha contado, yo venía a introducir lo que iba a contar porque el otro día en la presentación en el Teatro del Barrio de un archivo de los movimientos estudiantiles, sufragado con fondos públicos, con subvenciones, de hecho lo presentó un cargo público, un cargo político, mejor dicho. De todas las personas intervinientes, todos hombres, había una chica, una estudiante que se llamaba Claudia, que fue la que nos impactó, yo creo que más, si no a todos, a casi todos, porque dijo cosas muy bonitas, y una de las que dijo, con la que yo estoy completamente de acuerdo y lo he dicho varias veces,
es que sentía que la vida estaba organizada de manera que el pasado siempre parecía que había sido mejor y se había llegado a diluir, su presente estaba cuestionado por la generación que ahora somos nosotros, el pasado de ellos, y que ellos viven en una eterna espera de algo que parece que se espera de ellos y que nunca llegan a dar la talla con respecto a ese pasado o ese presente que podría concebirse como nosotros. Y nos echaba una parte de culpa, o nos responsabilizaba en alguna medida, porque decía, no nos habéis pasado el testigo. Y era para haberse levantado y haberla aplaudido. No hemos pasado el testigo. Es imponente escuchar a la gente que ha vivido en primera instancia y en primera fila todo eso que yo conocí muy desde la barrera. Yo a Minuesa acudía casi a visitarla, a los conciertos, no formé parte de las asambleas, conocí a gente que estaba allí, estuve en el desalojo, tengo un paquete de fotos, había traído, pero me lo dejaron en el móvil en casa, pero vamos a hacer unas cuantas. Y como añadido a esto que estoy diciendo, a la importancia de pasar el testigo y al peso que eso tiene, en el año 2019 me convocó la hija de un amigo a escribir un artículo que en ese momento yo estaba estudiando sobre las nuevas tecnologías y el impacto que tenía sobre los movimientos políticos. Heredábamos en ese momento esa idea de que el 15M y Podemos, con todas sus marcas posteriores, habían sido lo novedoso, la experiencia de algo que había surgido como un champiñón y nos había pillado a todos con el pie cambiado. Y no, efectivamente no es cierto que nosotros no bebamos del pasado, todo lo contrario. Tenemos precedentes que han estado ocultos durante mucho tiempo, porque como decía Videla, todo lo que no se cuenta pues es como si no hubiera existido. A Minuesa la enterraron sobre una comisaría enorme para hacer desaparecer el recuerdo de aquella experiencia que fue un hito en el movimiento de la ocupación, que ahora se subvierte como concepto y se llama desocupa, cosas que no tienen nada que ver. Ocupar no era eso. Igual que tantas otras cosas se están subvirtiendo en ese lenguaje actual. Por eso es fundamental, a mí me parece magnífica la iniciativa de Jacobo, la exposición, que venga Susana a contar y que yo os cuente lo que he venido a contaros también, que es que hay una cierta responsabilidad que esa chica ponía encima de la mesa y que yo creo que todos tenemos. Debemos contar de las maneras que conocemos y hasta dónde llegan nuestras capacidades. Todo eso que hay ahí expuesto sale de la casa de Jacobo y en las nuestras hay otro tanto, supongo. En ese archivo subvencionado por fondos públicos, yo no sé ni con qué criterio se selecciona lo que se selecciona. Es posible que se vaya a poner en abierto en una web y eso será interesante, pero un archivo es algo que está vivo. Los archivos públicos, me decía Jacobo, tú ven a contar cómo se hace un archivo de un movimiento político. ¿Qué es un archivo de un movimiento político? Un archivo siempre ha sido una cédula de poder. Nadie más que quien tenía tierras o títulos quería conservar la huella de aquello. Entonces, en la historia, desde los primeros archivos en Ur, las primeras ciudades, lo que tenemos son documentos que son cuentas, alguien me debe algo, yo tengo un título y esta tierra es mía. Pero nosotros tenemos algo, a lo mejor no tenemos propiedades, pero tenemos algo. Y tenemos la constancia de todo eso. Y tenemos que conservarlo, y tenemos que difundirlo, y tenemos que mostrarlo. Cuando esta chica habla de que no pasamos el testigo, también se refiere a eso. Nuestro movimiento, como lo ha definido, el movimiento que se expone aquí, como lo ha definido Susana, era un movimiento poliédrico. Tenía una cantidad de patas brutal. Le pegábamos un poco a todo y a lo mejor mucho a algo en concreto, pues a lo mejor Susana al feminismo, yo en el sindicalismo siempre. Cada uno de nosotros nos hemos centrado, a lo mejor nosotras en un aspecto, pero nunca dejamos, aunque algunos aspectos más que otros, de estar en un montón de espacios. Y ninguno era novedoso, nosotros tampoco inventamos nada. La ocupación en España bebe también de experiencias en Italia, en Alemania. El antifascismo bebe también de nuestros herederos antifas que se dejaron las vidas y ahora están en las cunetas, muchos de ellos. El feminismo, ahora mucho mejor construido, pero entonces era una batalla constante.
tú te levantas en ligadura en esa reunión. Yo cuando estudio Mujeres Libres en los años 90, me llama la atención que hay solo 2 libros escritos sobre mujeres libres, están en inglés y están escritos por 2 americanas. Esas 2 señoras son las únicas que han tenido la audacia de pensar que aquel movimiento era digno de relevancia y de estudiar, y habían hecho entrevistas, una cosa súper novedosa, a todas las mujeres que entonces estaban vivas. Esos libros de Marta Ackelsberg y Merinas son ahora mismo la joya mayor de Mujeres Libres, porque nadie luego hemos entrevistado ni recogido el testimonio de aquellas mujeres como lo hicieron estas, y tuvieron que venir de fuera. El ecologismo, con otro concepto, pero también estaba el transnacionalismo, si queremos llamarlo. Viajábamos a Hamburgo, a Italia, a Alemania. Venía gente. Yo he estado en conferencias o charlas como esta de gente que ha venido de El Salvador y nos ha contado su experiencia, porque sabíamos que teníamos que aprender de ellos, y ellos venían a contarnos lo que les había pasado para que también les contáramos las experiencias que teníamos aquí. Pero es que hay aspectos de cuidado incluso en los propios barrios que podríamos encontrar un precedente en las Panteras Negras y sus espacios de cuidados de las mujeres. En Seco, yo recuerdo haber visto el estreno de la película Barrio, porque vino León de Aranoa y tuvo el detalle, puesto que la banda sonora la había hecho Hechos contra el Decoro, que también le pegábamos a la música, que era muy importante en todo aquello, porque además era una fuente de financiación. Pero para que hubiera ese concierto había que sacar un cartel, y había algunos debates para sacar los carteles que eran dignos de mención. Yo recuerdo en la Soli que sacamos un cartel precioso con una fotografía que yo encontré en el Instituto de la Mujer, de una mujer del siglo XIX que empieza a hacer unas fotografías un poco peculiares, porque queríamos mostrar que el paro nos estaba dejando sin armas, desnudos, sin nada, y llegamos a plantearnos que nos íbamos a tener que quedar un par en bolas y hacernos una foto por detrás, porque no encontrábamos material para ponerlo en un cartel hasta que encontramos aquello. Todos esos debates y todo ese repensarnos, que no fue poco, la presencia en los barrios. Había colectivos como Champiñones. Yo me acuerdo a Argüelles, Zona Libertaria, que yo creo que eran 2 chavales más corajeros que nadie, porque eran 2 y estaban en Argüelles. Y no sé, todavía en Vallecas, Zona Roja, donde yo sí que estaba, pues éramos unos cuantos y era Vallecas, no lo mismo. Toda Hortaleza, empezó a ebullir todo aquello en un momento en el que surge luego Lucha Autónoma también como una forma de repensarnos constantemente. Y llegamos a pensar, bueno, pues dentro o fuera de Lucha Autónoma, siempre mejor dentro que fuera. En su momento nos lo cuestionamos. Yo creo que hoy, como iniciativa y como idea, mejorable en todo punto, pero casi nos la tendríamos que tatuar, porque no sé cuánto queda de todo esto. Y por supuesto, como dice algún compañero, donde encuentras a 2 anarquistas siempre hay una publicación, una No 36. Eso era un folleto tras de otro, parecíamos la Angry Brigade. Dejabas el folleto en el metro para que alguien lo cogiera, lo leyera, que no se quedara allí. El Molotov y la UPA, que parecen el germen de Twitter. Llamabas, dejabas una noticia, nadie podíamos acceder a aquello, la única manera, llamabas, lo recibías. Pues era lo más parecido a información en tiempo real, con los medios de los que disponíamos entonces, que eran muy precarios. Y luego estaban efectivamente nuestros compañeros de metro, de la Soli, que eran gente muy solvente, muy contundente, que también te enseñaban a la carrera. Cuando volvías de una mani del 20N en el que habías corrido hasta dejarte el hígado, te decía, has hecho mal esto, y espera que voy a tomar nota, a ver si la próxima no la cago. ¿Por qué no me lo cuentas? ¿Por qué no me pasas ese testigo? Bueno, pues yo todo esto lo cuento como forma de introducir que tenemos que pasar ese testigo, que por supuesto hubo algo antes del 15M, que no se nos olvide a nosotros ni a los que vienen detrás, y que la mejor forma es guardar, yo siempre hablo de la FAL, no solo porque trabajo aquí de colaboradora, sino porque me parece el lugar idóneo para dejar todos los documentos. Ligadura tendrá un fondo documental, un conjunto de documentos producidos como consecuencia de todas esas funciones.
Yo recuerdo en Solidaridad Obrera teníamos el libro de actas, parecíamos un órgano colegiado del gobierno, una cosa tremenda, no salía del local, pero allí tomábamos nota de asistentes, inasistentes, acuerdos, desacuerdos, dinero que nos íbamos a gastar, convocatorias, ibas a las reuniones de otros órganos donde ibas como representante de y tomabas tus notas, las contabas después, se tomaba nota a su vez. Hacíamos propuestas de carteles, nos comíamos la cabeza 20 veces, hacíamos propuestas de un logo, que luego se hace famoso o no, porque aparece en todos sitios. Tenemos fanzines, tenemos correspondencia, tenemos cartas, porque había cartas, no mails, que nos intercambiábamos con todos los sitios en los que teníamos un punto de contacto. Ibas y viajabas a algún sitio y te traías todas sus publicaciones, te carteabas después. Les mandaban noticias al Molotov, si os interesa, nos interesa que publiquéis con la nota picado. Al Molo le interesan unas cosas y pica unas y hay otras no. Y eso también es información. ¿Quiénes somos? ¿Qué leemos? ¿Con quién nos relacionamos? Cuando abres las cajas de algunos de nuestros fondos, y ahora estoy trabajando con el fondo de la Fundación Aurora Intermitente, que ha donado íntegro a la Fundación Anselmo Lorenzo. Claro, es distinto que lo que tenemos en nuestras casas. Ahí en la Fundación Aurora Intermitente, que era un lugar de encuentro también, como lo era Minuesa, pero en otro estilo, pues se reunía un montón de gente y dejaban panfletos, folletos, carteles, incluso notas de las reuniones, correspondencia. Ahí se alojaba el Molo, se alojó el germen de Trafis. Toda esa documentación está metida en cajas, es una melé, no está ordenada, también característica nuestra, no ordenamos, producimos así como, bueno, pues sin un orden ni concierto, pero está. Y cada caja que abro, yo no os puedo contar todavía qué es lo que hay, porque creo que he abierto solo la mitad, pero cada caja que abres es la revelación de todo eso que hacíamos. De los contactos que había desde las ocupas, de cómo detienen a alguien y se organiza un comunicado de prensa y se sacan varios borradores y se tachan unos y al final salen otros y eso es lo que se lee. ¿Y quién lo lee? ¿Y quién determina quién lo lee? ¿Y cuándo se lee? ¿Y a quién convocas? ¿Y a qué medios? ¿Y cómo convocas una manifestación? ¿Y quién viene? ¿Y quién no viene? En los estatutos de Solidaridad Obrera, efectivamente, hay un momento en el que llegamos a amalgamarnos ideológicamente con Lucha Autónoma hasta el punto de que dejamos de ser la SOL y pasamos a ser la SOLA. Eso está en los estatutos y está guardado en las cajas. Los acuerdos que se toman a nivel político, a nivel organizativo, todo eso está en la documentación que conservamos. Como digo, en los archivos que tenemos y que generamos nosotros, está esa parte que, digamos, es más de las organizaciones, de Ligadura, de Lucha Autónoma, de Valle Castona Roja, y luego está, que no hay que perderlo de vista, todo lo que guardamos, como he dicho al principio, en nuestras casas. Jacobo ha donado gran parte de su fondo a la Fundación. Yo os animo a todos los que tengáis cualquier tipo de documento a que en lugar de tenerlo en casa, lo traigamos aquí. Que esté todo junto, que se pueda describir suficientemente como para que sea accesible. Muchas de las veces pensamos que hacemos una copia digital y entonces fenomenal porque ya podemos verlo, descargárnoslo y demás en la red, pero siempre hay que conservar los originales porque no aguantan lo mismo las copias digitales. Pero en cualquiera de los casos es importante que, bueno, pues que podamos tener ese conjunto de documentos que prueban todo lo que hicimos. O sea, que no nos dejemos que nos pongan otra, como a Minuesa, otro tapón y que nos haga desaparecer hasta el punto de que decía esta chica, y tenía razón, que no le habíamos pasado al testigo o que lleguemos a pensar o llegue a transmitirse, mejor dicho, a las generaciones posteriores que el 15M surge de la nada. Nada más. Vale, pues nada, esto era... ahora se abre un poco el debate a lo que queráis preguntar. Hubo muchos debates en esa década, hubo muchísimos. Susana ha planteado algunos. Marta, yo creo que ha acertado totalmente con esto de dejar el testigo de lo que hubo, ¿no? Y en ese sentido la exposición solo muestra de una mínima parte. Hay muchísimo material que se ha quedado fuera. Hay un montón de actas de asambleas de la Coordinadora Antifascista y documentación interna de Lucha Autónoma hablando de antifascismo.
hay, bueno, una cantidad ingente, y lo que veréis ahí son como muestras, ¿no? Entonces... Pero está muy potente. Sí, sí, sí. No es porque sea mi amigo. Yo Que me la he visto y igual es muy lo mejor es interesante. abrir, no sé si tenéis algunas preguntas o el debate, o alguien se anima, O alguien que quiera contar. o alguien Claro, que quiera contar, claro. que también hay. Gráficamente también la exposición tiene su aquel, porque una de las cosas, así como del anecdotario, es cuando se incorpora el famoso logo de las dos banderas por primera vez, que eso en Madrid llegó bastante tarde, bastante tarde para los que entonces estábamos, eso llegó a partir del año 98, que fue un primer cartel que se utilizó ese logotipo. Antes se había utilizado alguna de la estrella negra y la estrella roja, pero no lo de las banderas, pero que también tenía que ver porque había compañeros de Madrid que estaban viviendo en Berlín, y había una relación bastante intensa entre lo que era el movimiento antifa berlinés y el movimiento madrileño, ¿no? Entonces, de ese intercambio de materiales, también gráficamente, se empieza a contagiar mucho el estilo de la publicidad y de la propaganda política que se quería hacer. Una cosa que se me ha olvidado decir es que lo que no conservamos es precisamente las voces. El archivo de la palabra, que surge a partir del momento en el que se nos puede grabar, que lo tiene la generación del 27 en la residencia de estudiantes, es algo que desgraciadamente no ha cundido como ejemplo. Se nos empiezan a morir incluso compañeros. En el sindicato tenemos un montón de gente de Metro que eran históricos del movimiento obrero, bueno, pues que tenían muchas cosas que contarnos y que se nos están muriendo. Las mujeres libres se nos mueren, pero es que no tenemos que esperar a llegar a ese punto en el que veamos que a lo mejor no vamos a recabar los relatos de los maquis o de la gente que luchó durante la guerra civil, que claramente no, sino que a lo mejor debemos empezar a hacer esas entrevistas a nuestros propios compañeros. O sea, lo que está contando Susana, si no lo cuenta Susana, no lo cuenta, bueno, a lo mejor lo cuenta alguien más, pero compañeras suyas, no más. Y es cierto que en la Asociación esta de Recuperación de la Memoria Histórica yo participaba en un proyecto que se llama Aulas con Memoria, que era lo que contaba Susana también, que es llevar la memoria a las aulas. Es fundamental que, dado que en el currículum de los estudiantes no está esto, se ponga a disposición de los profesores, sobre todo de secundaria, pero también de primaria, todo materiales relacionados con la memoria. Entonces llevamos un par de años, lo han presentado algunos compañeros en varios lugares, y la propuesta que hicimos otra archivera y yo fue esto: crear un archivo de la memoria, poder preguntar con una especie de encuestas, pues a lo mejor ya a nuestros padres que la guerra no la vivieron, pero sí los primeros momentos de la posguerra y todo lo que supuso ese tiempo tan duro también. Estamos todavía a tiempo de que los estudiantes puedan generar esos archivos, lo hemos concebido como esto, como un archivo de la palabra, pero es un proyecto que puede ser expandido incluso también dentro de nuestro propio ámbito. Es decir, debemos recabar el relato, no solamente documental sobre soporte papel, sino el relato de quienes han estado en primera línea en esos momentos tan importantes. Que gracias a todo el mundo y...